Padre que estás en el cielo, acompáñanos a lo largo de esta recarga de energía del mediodía, en este día de preparación, ya que hemos venido a adorarte, hemos venido a estudiar tus palabras. Despierta nuestros corazones los principios de avivamiento y reforma. La reforma protestante. Bendícenos ahora, oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy su traductor, Francisco Aro. En este viernes 4 de agosto, bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Amigos, estamos aquí, vivitos y coleando. Tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero estamos de regreso por la gracia de Dios. Bueno, amigos, hoy habrá algunos puntos solemnes que tenemos que cubrir, porque estamos viviendo en un momento de una gran crisis, no solo fuera del movimiento adventista, sino dentro del movimiento adventista. Y se nos dice en Mensajes Selectos, libro 1, página 112, que tenemos mucho más que temer desde adentro que desde afuera. Y se nos dice, el mayor obstáculo para recibir y proclamar la Biblia y la verdad presente, el Evangelio eterno, ¿vendrá de dónde? Vendrá de adentro. Vendrá más de adentro que vendrá de afuera. Y como puedes ver en el título, estaremos cubriendo estos principios aquí. Que quede claro, amigos, en qué momento estamos viviendo. El pastor adventista en la conferencia de Potomac, los líderes allí, están en este momento acosando y amenazando con disolver una iglesia hispana. Sí, el pastor Stephen Bohr está siendo marginado. Y la misma conferencia está promoviendo la sodomía. Y quiero dejar claro que no debemos tener miedo de ser excomulgados por el hecho de que estamos decidiendo y proclamando la verdad presente. Quiero hablar con esos miembros de la iglesia de Gatesburg adventista. No tengan miedo de la excomunicación. No tengan miedo de ser expulsados. Siempre y cuando defiendan la palabra de Dios y la verdad de Dios, no está siendo expulsado del cielo. No está siendo excomulgado del cielo. Recuerda esto, tus nombres permanecerán en el libro de la vida del Cordero. Y la salvación y la vida eterna serán tuyas. Llegaré a eso más adelante en la presentación. Bueno, amigos, el 30 de julio les voy a dar una historia paso a paso de lo que está pasando aquí. El 30 de julio recibí una comunicación de varias personas que están conectadas directamente e indirectamente con la crisis actual que está ocurriendo en la iglesia de Gatesburg. Una iglesia adventista hispana, y había una línea en esa comunicación que dijo: pastor, debe hablar en contra de esto. Así que, amigos, aquí está, voy a estar abordando eso. Y en la comunicación también se indicó que se enviaron algunos materiales a la plataforma Fulcrum 7, la revista adventista, y como pueden ver, publicaron un artículo el 2 de agosto con el titular: Pastor Potomac amenaza con disolver la iglesia de Gettysburg. La junta de la iglesia a disolverla por invitar al pastor Stephen Bohr a hablar ahí. Y pueden echar un vistazo a ese artículo. Y por la gracia de Dios voy a poner algo de carne, como si así puedo decirlo, en este esqueleto.
pondremos carne sobre el esqueleto de este artículo, publicado aquí en la plataforma Fulcrum. Ok, amigos, y por supuesto volveré a eso, pero muy importante que abordemos estos puntos. Ahora, ¿por qué estoy cubriendo esto? La Biblia nos dice, y te daré 3 escrituras para lanzarnos en esta lección tan importante. La Biblia dice en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo número 17. Dice la Biblia, aprenda a hacer bien, habla el juicio. La Biblia dice, socorrer a los oprimidos. La Biblia dice, suplica por los oprimidos. Eso es lo que voy a hacer por la gracia de Dios. Porque el pueblo de Dios ahí en la iglesia adventista de Gettysburg está siendo oprimida. ¿Dónde está la voz que ruega por ellos? En Isaías capítulo 58 la Biblia habla de la misión de Cristo, la misión del pueblo de Cristo, en el contexto del verdadero ayuno. Y la Biblia dice, mis amigos, en el versículo número 6, ¿acaso este no es el ayuno que he escogido? ¿Y qué es ese ayuno? La Biblia dice, de soltar las ataduras de maldad. Y sigue diciendo, dejar que los libertados encuentren la libertad y los oprimidos. Y por eso estamos aquí. Y en el capítulo 10 de la Biblia, de número 9, capítulo 10, la Biblia dice que debemos tocar la trompeta y hacer sonar una alarma cuando haya opresión en la tierra. Déjame leer eso, versículo 10. También dice, en el día de su alegría. Y si vuelves al versículo número 9, versículo 9 de números 10, dice, si vas a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que te oprime, entonces tocarás la alarma con las trompetas y serás recordado delante del Señor vuestro Dios. Y luego dice, y Dios te salvará de vuestros enemigos. Y eso es lo que yo quiero que suceda el día de hoy, mis amigos. Ahora, quiero ser claro, tomé notas cuando hablé con las personas de ayer. Al igual que esta mañana. Iba a salir en vivo ayer, pero quería recopilar más detalles. Para no tergiversar el problema y crear más problemas. Pero para, con sinceridad, inteligencia y claridad, presentar la crisis. Los ancianos y otros se reunieron con el pastor Stephen Bohr y le pidieron que hiciera una serie de reuniones para su iglesia. Y los pastores, en realidad, el pastor se llama Jonás Baca. Y como puedes ver aquí, amigos, aquí está, en la pantalla. Parte inferior de la izquierda de la pantalla. Sí, en esa camisa azul. Ese es él justo ahí. El pastor Jonás Baca. Ese es su nombre. Muy bien, amigos, y como puedes verlo aquí en ese mensaje, en la pantalla. Ese es el pastor de la iglesia. Ok, en esa reunión, el pastor Baca desaprobó durante varias reuniones para invitar al pastor Stephen Bohr para que hablara en la iglesia. Muy bien. Estas reuniones incluyeron reuniones de junta, así como reuniones de negocios de iglesia. Y quiero que pongan atención. Miren, el pastor Baca le dijo a la iglesia que la conferencia Potomac desaprobaba de invitar a Stephen Bohr. Y leyó de un libro de política para justificar su postura y para justificar la posición de la conferencia de Potomac. Esa conferencia en realidad está dirigida por la persona a la izquierda de su pantalla,
quien se llama Charles Tapp. Ahora, hermanos, chequen. Se nos está diciendo, y sabemos que esta es la misma conferencia que promueve la sodomía en la iglesia. Promueven el pecado, pero no quieren aceptar amor. Ahora, la iglesia respondió y le dijo lo siguiente al pastor. Y le dijo que era hipocresía. ¿Por qué? Porque la conferencia de Potomac permite a personas LGTB, sí, así se llama el programa, LGTB parentesco, y a las personas y a los músicos mundanos que ministren en las iglesias desde el púlpito. Tremenda hipocresía. Y de hecho pueden ver aquí en la pantalla este es en realidad ¿qué dice el artículo? Que cancela a los oradores conservadores que no aprueban de la agenda LGTB. Puedes ver la hipocresía. Nuevamente, mis amigos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Podemos ver esta hipocresía, claro. Y hermanos, el pastor Onás no asistió a la iglesia hispana de Gettysburg durante aproximadamente un mes. Y por supuesto hay un distrito de iglesias que él supervisa, porque él supervisa 4 iglesias según el registro, y ellos según les llaman iglesias hermanas. Y el pastor Baca le dijo a las otras iglesias hermanas, que les dijo que los líderes, los ancianos de la iglesia de Gettysburg, no tienen autoridad. El pastor regresó a la iglesia de Gettysburg y descubrió que el pastor Stephen Board todavía venía a hablar en la serie de reuniones. El pastor Baca amenazó expulsar a todos los miembros. Amenazó con expulsar a todos los miembros de la iglesia y que el tesorero debe entregarle todo el dinero a él. Ese es el informe actual, que debería entregar todos los fondos a él. Ahora, los líderes y miembros de la iglesia de Gettysburg solicitaron varias veces reunirse con la conferencia y se les dieron varias fechas y ninguna reunión durante varias semanas. En otras palabras, la conferencia se negó. Ahora, se me dijo esta mañana que había una estructura en la conferencia de Potomac, incluso para las iglesias de habla hispana. En esa estructura, las iglesias de habla hispana no están directamente conectadas con el liderazgo de la conferencia. La conferencia ha puesto a alguien como un enlace y le llaman el coordinador hispano. Y el coordinador hispano supervisa a todos los pastores hispanos, pastores de habla hispana de esas iglesias. Lo voy a poner en la pantalla ahora mismo para que puedan ver quién es realmente. Ahí está. Él es el perro mudo, el traidor. Ahí está, hermanos, chéquenlo. Ese es el supervisor. Ese es el que supervisa las otras iglesias. A la derecha de tu pantalla. Pueden ver aquí a todos los administradores. Y el último en la página. Este se llama Rafael Soto. Este es el oprimidor. Este es el trabajador de Satanás. Y pregunté que si acaso la iglesia solicitó una reunión con el coordinador hispano. Y me dijeron que la respuesta fue sí. Pero esa reunión nunca se llevó a cabo. Se negaron a reunirse con la iglesia de Gettysburg. El liderazgo de la iglesia de Gettysburg, el liderazgo, decidieron dejar la conferencia de Potomac y unirse a otra conferencia.
Ahora, este sábado pasado, 29 de julio, el pastor Onás Baca se presentó en la iglesia cerca del final del sábado y exigió el micrófono. Se presentó al final del sábado, exigió el micrófono para hablar, y él dijo que él y la conferencia basaron su decisión en la Biblia, el espíritu de profecía y los escritos de Ellen White y el manual de iglesia. Los miembros de la iglesia desafiaron al pastor. Los miembros de la iglesia desafiaron al pastor con estas palabras. Ellos dijeron: mostrad con la Biblia y el espíritu de profecía qué declaraciones justifican la ordenación de la mujer. Porque la conferencia promueve eso. ¿Qué declaraciones justifican a los homosexuales LGTB, los pecados de esa comunidad? Muéstranos de la Biblia el espíritu de profecía. ¿Qué declaraciones, qué escritura justifican música mundana saliendo del púlpito? La vestimenta mundana saliendo del púlpito. Y la rebaja de los estándares de Dios. Y la reforma de Dios saliendo del púlpito, proclamado desde el púlpito. Estas palabras me fueron comunicadas, que estas eran las respuestas y respuestas de la iglesia al pastor. Y dice aquí que el pastor Onás Baca no hizo ningún comentario, el perro mudo. La iglesia le dijo al pastor que solo predicas amor, amor y amor. Ahí te hablan bullón, pero nada de profecía. Y no quieres que ningún orador use el espíritu de profecía desde el púlpito. Dijo el pastor a la iglesia que le diría a cualquier orador sobre lo que él debe de predicar desde el púlpito, o de lo contrario no puede predicar. El pastor le dijo a la iglesia que él ahora está hablando en nombre de la conferencia. Y luego dice: este es un ultimátum. O se unen a la conferencia, que por extensión les invita. No quiso la invitación. No inviten al pastor Borg. Fue lo que hicieron. Fue el ultimátum. Dice, la otra opción era o dejar la iglesia. Ese era el ultimátum, esas dos opciones. Entonces el pastor procedió a decir estas palabras a la iglesia: salir ahora o quedarse en sus asientos. Básicamente fue un voto. Me dijeron que todos se pusieron de pie y salieron de la iglesia, excepto una persona. Y mientras salieron dijeron estas palabras: no permaneceremos bajo este gobierno tiránico. Fue lo que dijeron. Es opresivo. Aleluya, gloria a Dios. La protesta continúa. La alerta adventista. Dice aquí, un miembro le dijo al pastor Onás, entre comillas, cito, dice: considere su decisión, porque usted que tendrá que rendirle cuenta a Dios en el día del juicio final. Y esto es lo que respaldó el pastor. Fíjense lo que dijo el pastor. El pastor dijo: si me equivoco, entonces deja que tu sangre esté sobre mis manos. Fue lo que dijo el pastor apóstata. ¿A qué te suena esto? Fue lo que dijo Pilato en la crucifixión de Jesucristo, con los líderes del estado apóstatas, junto con los líderes de la iglesia. Eso suena como el espíritu del fariseísmo. Volveré a eso más adelante. Así que los miembros salieron, solo dejando a un miembro ahí. Y me dijeron que el sol
aún no se había puesto, que aún era el sábado, que los miembros se pararon afuera y dijeron que cantaron y rezaron para cerrar el sábado. Es lo que hicieron. Ahora, amigos, noten esto cuidadosamente, lo que están viendo que está ocurriendo. Esta es la conferencia de Potomac. ¿Y qué están promoviendo? Como pueden ver en la pantalla ahí. Sodomía, Universidad Adventista de Washington, la iglesia del campo del siglo. Está todo ahí. Escuchen a un orador transgénero, a esta lesbiana que permitieron en el púlpito. Escuchen. Así que dije, ojalá que los cristianos sean más inclusivos de las personas LGTB, y tengo un libro y hablo en conferencias. Y a lo mejor él sabía de que yo era mujer. Eso es lo que se está promoviendo. Pero ahora prohíben al pastor Esteban Bohr, al que promovió la vacunator. Lo prohibieron que predicara a las iglesias de esa conferencia. Pero es lo que están promoviendo, la sodomía. Hemos cubierto esto antes, así que no pasaré mucho tiempo con eso. Ahora, este es el presidente. Escuchando con amor. Piensen en esto. Mira, la comunidad LGTB es una población que existe dentro de la conferencia y del mundo. ¿Son miembros? ¿Lo ven? Escucha con amor. Hermanos, permitirán que entren los sodomitas y dirán, escucha con amor, pero cuando se habla la verdad presente o está a punto de ser dicha, quieren bloquear, quieren censurar, quieren marginar la verdad presente de que alcance a la gente. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Como lo hemos hecho en el pasado, seguiremos las enseñanzas de Jesucristo para asegurarnos de que estamos demostrando su amor a todos. ¿Acaso así? Eso es hipocresía. Eso es espiritismo. Amor sin estándares. Amor sin ley. Eso es una traición. Como Judas Iscariote besando a Jesús y luego traicionando a Jesús, apuñalando a Jesús en la espalda. Ahora, esto fue el sábado. Ahora, este domingo pasado, el pastor se puso en contacto con el tesorero de la iglesia de Gettysburg, solicitando recoger documentos y todo el dinero. ¿Ven mi punto? Entonces el pastor aquí está más centrado en recibir el dinero, los diezmos, las ofrendas. En otras palabras, contextualmente, no le importó los miembros, solo le importó el dinero. El amor al dinero es la raíz de toda maldad. Todo se trata de colocar el cheque de pago, la nómina, su salario. Ahora los ancianos le dijeron al tesorero que no respondiera. Ahora, quiero ser muy claro y representar correctamente lo que sucedió. El pastor Baca usó lenguaje vulgar y amenazó a través de mensajes de texto. Y estaba diciendo, devuelvan todos los documentos y dinero dentro de 24 horas o enfrentar consecuencias graves. Fin de cita. Tal vez legales. Un pastor. Los ancianos se me contó que respondieron al pastor con estas palabras. En el amor de Dios, deja en paz al tesorero.
Los ancianos ahora son los mayordomos del dinero de Dios. Aleluya, alabado sea Señor. Los ancianos también le dijeron al pastor y a la conferencia de Potomac: ustedes ya no tienen control, porque tú nos dijiste que ya no somos parte de la conferencia. Me inserto. Ahora, ¿cómo pueden ver cómo la conferencia y el pastor le darán la vuelta a esto y dirán: bueno, ustedes se fueron? Pero no dan los detalles. El pastor dio el ultimátum, dijo: o acepta la conferencia, prohíbe y margina la verdad presente, o diste qué es lo que la gente debe hacer. Tú les diste 2 elecciones. Ellos tomaron la verdadera elección y ahora los culpas por irse. Una hipocresía grave. Pero su juicio viene si no cambian y arrepienten públicamente. Vamos a seguir aquí. El pastor Baca le dijo a los miembros de las 3 iglesias hermanas que ellos serían disciplinados si asistían a la reunión del pastor Stephen Bohr, que se realizará la 3ª semana de agosto. Entonces, ¿dónde está la libertad de conciencia de las personas? Ahora, debes de comprender que muchas de estas personas ahora tienen miedo. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las ramificaciones legales? Si seguimos nuestra conciencia y seguimos la verdad. Asistir a las series de seminarios. Y algunos de ellos son inmigrantes, no diré mucho más sobre ese punto. Los amenazaron con deportación. Así que ahora me dijeron que los ancianos de la iglesia de Gettysburg todavía están en constante comunicación y celebran reuniones para encontrar la reconciliación, para encontrar soluciones, para consolar, nutrir y guiar a los miembros. Así que me pregunto en la entrevista con aquellos que están conectados con la crisis: ¿cuántas personas asisten a la iglesia de Gettysburg? Me dijeron alrededor de 120. Están escritos en los libros que 90 personas asisten a la iglesia cada sábado. Por lo que pregunté dónde se reunirían el próximo sábado y el augusto y el siguiente y me dijeron estas palabras: este próximo sábado la iglesia planea reunirse en un parque. Imaginen eso. El sábado siguiente planean asistir a una reunión campestre. El tercer sábado será el sábado en el que el pastor Stephen Bohr estará predicando esa semana de reuniones en una dirección diferente. Los miembros de la iglesia y los ancianos sienten de esta manera que el pastor Ronald Baca y la conferencia de Potomac representan la tiranía, un poder tiránico. Sienten como si su libertad de conciencia estuviera siendo suprimida. Ahora, amigos, en la pantalla están viendo los 8 tentáculos de la madre bestia, el papado, que conducirá a la marca de la bestia. ¿Por qué está eso en la pantalla? Porque uno de los tentáculos del papado son los medios de comunicación de la bestia. Bueno, mis amigos, no pasó mucho tiempo hasta que tuvimos esto. Esto es la revista Adventista Today. Yo los llamo en un sentido secundario los medios de comunicación de la bestia. Trabajan para Satanás, como dijo la hermana White, que iban a hacer. ¿Y qué pasó en agosto 3? ¿Qué dice el titular? Dice: Stephen Bohr causa problemas en la iglesia de Gettysburg. Fíjense, amados hermanos. Dicen que
Stephen Bull causó problemas, que él ignoró los requisitos que los pastores deben obedecer, que se establecen en los manuales de la iglesia. Este manual se ha convertido en un credo y tienen reuniones, dice, sin autorización. Muchas personas ven lo que está sucediendo en este momento en la iglesia hispana de Gettysburg como simplemente un evento aislado, pero no lo es. En realidad comenzó con la iglesia de Roanoke. Ellos también invitaron al pastor Bohr para hablar. La conferencia desaprobó. Hubo un enfrentamiento. Yo no estuve ahí, pero se me dijo de fuentes anónimas, directamente vinculadas a estas iglesias y la situación. La conferencia desaprobó. No inviten a Stephen Bohr a esta conferencia. Ahora escuchen, la iglesia de Roanoke dijo, ¿por qué? ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué? Y ellos comenzaron a presentar algunos argumentos frívolos. Y uno de ellos es, dijeron que no se alinea con la agenda de la conferencia de Potomac. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la agenda? Promover lo que no es bíblico, por ejemplo, la ordenación de la mujer, así como la sodomía en la iglesia. Movimiento ecuménico. Como Stephen Bohr no promueve estas cosas, lo quieren echar fuera. Pero no se equivoquen, Bohr también estuvo ahí promoviendo el veneno de Babilonia. Solamente está recibiendo lo que se merece de la conferencia general. Pero sigamos, todo está ahí, en las redes. Ok, muy bien. ¿Ya arreglaron esa falla técnica? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Ya arreglaron eso? ¿Sí o no? A ver. Ok, amigos, de regreso. Dice, y debido a que hubo un gran alboroto, la conferencia, entre comillas, retrocedió mientras Stephen Bohr fue traído. Así que ahora estamos abordando este hecho. La pregunta es, ¿por qué estás culpando a esta iglesia? La iglesia de Gettysburg simplemente quiere la verdad presente. Y el pastor no está predicando la verdad presente. Está dominando tal orador y oradores a entrar. Continuemos aquí, amigos. Dice, segundo párrafo. La iglesia de Gettysburg en Maryland invitó a Stephen Bohr a venir a hablar el 16 al 19 de agosto. Ok. Miren lo que pusieron en el párrafo resaltado. Dice, esto es del manual de la iglesia. Solo los predicadores confiables serán invitados al púlpito por el pastor de una iglesia local en armonía con las pautas dadas por las conferencias locales. Amigos, la pregunta es esto. ¿Acaso esto es realmente de lo que están hablando? Así que dije, espero que los cristianos sean más inclusivos con las personas LGTB. Y tengo un libro y hablo en conferencias. Y él dijo, oh, a lo mejor vi el corte de pelo por lo que podía haber sospechado, pero no creo que sospechaba que eso saliera de mi boca. ¿Ven? Así que ellos pueden invitar a esos oradores homosexuales, pero no a la verdad presente. Escuchen lo que esto dice aquí, amigos. Continúa diciendo. El pastor se negó a que Stephen Bohr asistiera y hablara. Ahora la revista Adventista Today continuó dando un comentario detallado de lo que sucedió, ¿ok? Le di la carne del esqueleto hace unos momentos. Ahora observa lo que este artículo continúa diciendo. Esto les está dando la perspectiva de la conferencia, como así decirlo, los medios de comunicación de la bestia. Ok, muy bien, dice, la situación aún persiste.
Y Stephen Bohr aún continúa manteniendo su posición independiente y descendente al violar los procedimientos adventistas. Además de eso, Bohr está alentando el congresionalismo, y que cada iglesia local actúa sin participación de los otros niveles de la organización. Muy interesante, amigos, que ellos pondrían eso ahí. Porque ellos nos están diciendo que hay una agenda oculta. Mientras iglesias locales como Gettysburg pueden apreciar temas escatológicos, sí, profecía, temas del fin del tiempo, ellos rara vez filtran las agendas de predicadores como Stephen Bohr. Y luego mencionaron la teología principal. ¿Ven mi punto? Así que, amigos, esto no solo se trata de Stephen Bohr. Stephen Bohr es simplemente el medio que provocó esta segunda crisis. Pero cualquier otro predicador que presente la verdad bíblica no se le permitirá entrar a estas iglesias. Van a ser marginados, van a ser prohibidos, puestos en la lista negra. Y esto no es algo extraño. Mira lo que la Biblia dice aquí, mis amigos. Amós, capítulo 7. No hay profecía, no hay eventos del fin del tiempo. Debes predicar la agenda de la conferencia, que viene siendo apostasía. De lo contrario, no podrás acceder a los miembros. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a los miembros? Nada nuevo aquí. Muy similar a lo que sucedió en el primer advenimiento de Cristo. ¿Por qué crees que en Mateo 3, verso 1, verso 7 al verso 8, la gente tuvo que viajar a las orillas del río del Jordán para recibir la verdad presente de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue marginado, prohibido de las sinagogas locales en el primer advenimiento. Y Juan fue el que preparó el camino para el primer advenimiento de Cristo, tipo antitipo, como será en los últimos días. No hay nada nuevo, los predicadores de verdad presente de Dios también serán prohibidos. Conferencia tras conferencia. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a las personas? ¿Ven mi punto? Tienes que tener una plataforma para poder alcanzar a las personas. Escucha lo que esto dice. Amós capítulo 7. Y la Biblia dice en el versículo 10. Entonces Amasías, los sacerdotes de Betel, enviaron a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no es capaz de soportar todas sus palabras. Pero mira el verso número 12 ahora. Amós estaba predicando la verdad presente. Versículo número 2. También Amasías le dijo a Amós: Oh, tú vidente, huye, vete a la tierra de Judá, y ahí come pan, y ahí predica y profetiza. Versículo 13. Pero no profetices más en Betel. No profetizas de nuevo en la conferencia de Patomac de los adventistas y otras conferencias apóstatas, porque esta es la capilla del rey, la corte del rey. Esos son principios bíblicos. Viene de nuevo. Déjame darte un segundo testigo. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 30. La Biblia dice en el verso número 8. Dios le dijo a Isaías:
Escribe esto en piedra, pon esto en el libro, para que quede registrado para siempre en registro. Esto fue lo que hizo el liderazgo a mis profetas, mis predicadores, y volverá a suceder de nuevo. Versículo número 9. Esto es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no oyen la ley del Señor. Le dicen a los videntes de Dios, le dicen a los profetas de Dios, pero dile a los maestros y predicadores de Dios, no vean, escuchen, no profeticen a nosotros cosas justas. No nos profeticen cosas justas, está diciendo el pueblo de Dios. ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Profetízanos cosas suaves, profetízanos engaños, herejías, error. Quítate del camino, desvíate del camino. Llama al Santo de Israel, quítalo que no se siente más delante de nosotros. Y hermanos, sucedió antes y va a volver a suceder, amigos. Tremenda predicación, tremenda cita bíblica del Antiguo Testamento. Y por supuesto llamaron a Stephen Bull, un teórico de la conspiración. Pues estaba promoviendo el veneno de Babilonia. ¿Qué se merece? Ahora, nuevamente, ¿quién nos llamará a nosotros de nuevo? Esto no es una defensa de Stephen Bull, claro que no, porque él también, porque esto va a pasar a los predicadores del fin del tiempo. Hemos hecho videos aquí de Stephen Bull, como él se unió con el gobierno. Y fíjense, aquí pusieron una nota en parte inferior, dice que los adventistas, la revista intentó contactar la versión del pastor, pero sin esfuerzo, lo que significa que ellos dijeron que este es un poder real, un poder de reyes, y que no vamos a estar sentados bajo este gobierno tiránico, dijeron los miembros. Esta es tiranía. Nada nuevo se nos dice, mis amigos, ni en referencia a nuestra conferencia. Se repite una y otra y otra y otra y una y otra y otra vez, que es la voz de Dios, dice aquí, y por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia. Y tenía la voz de la conferencia con respecto al permiso o restricción. Ahora, no estoy tratando de ser extremo aquí. Esta declaración debe ser aplicada al contexto. El contexto es error versus verdad. ¿Por qué debemos apelar a los líderes de la conferencia? Para que la verdad venga a nosotros. No debe de ser así. Poder de rey, poder. Ahora dice, escuchen, ahora desde la luz que tengo, dice la hermana White, como me fue presentada en cifras, hubo una brújula estrecha aquí. Dentro de esa angosta hay un poder gobernante, como si fuera un rey. Aquí las salidas están bloqueadas, dijo la hermana White, y el trabajo en general demanda un curso de acción completamente diferente al que hemos tenido. Continúa. Hemos escuchado suficiente abundancia sobre que todo debe dar la vuelta de la marca regular. Lo que significa, chequen esta cita, las líneas de la conferencia. La hermana White está diciendo que no, que ya basta, que no todo debe de irse a la conferencia general. Chequen, dice, cuando vemos que las líneas regulares se alteren y se purifican y refinen, y el Dios del cielo moldee sobre las líneas regulares, entonces es nuestro negocio establecer las líneas regulares. Pregunta, ¿está el molde de Dios en la conferencia de Pótoma que está promoviendo la sodomía en las iglesias? No está. Promueven la sodomía mientras prohíben la verdad presente y los oradores de verdad presente. Y también promueven la ordenación de la mujer. Mujeres pastores como Jezabel de antaño. Mientras que prohíben la verdad presente. ¿Acaso está el molde de Dios sobre esa conferencia? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice aquí, no podemos establecer o respaldar las líneas regulares, dijo la hermana White. Ahora, última oración. Pero cuando vemos el mensaje
que Dios ha dado haya sido aceptado, pero no han cambiado, pero es lo mismo que antes, entonces es evidente que nueva sangre debe ser traída a las líneas regulares. Exactamente. Les daré una tercera. Fíjense, dice aquí, fariseísmo. Chequen la hermana White, cómo habló y atacó esto. Dice, el fariseísmo en el mundo cristiano a hoy no está extinguido. Se refería a la iglesia. Estaba el fariseísmo en su tiempo. Dice, el Señor desea romper el curso de precisión. Romper el curso de precisión que se ha establecido tan firmemente. Está obstaculizando en lugar de avanzar la obra de Dios, estos hombres. Debe de avanzar sin pedir permiso. Escuchen, sí, debe de avanzar sin pedir permiso o apoyo de aquellos que han tomado para sí mismos una autoridad de rey. Tiranía, dice, en el pasado un grupo de hombres han tratado de mantener en sus propias manos en control de todos los medios provenientes de las iglesias, hablando de la iglesia adventista, Sí, amigos, ella escribió esto, sí, un poder como si fueran reyes. Y con eso en mente, quiero que todos vean esta declaración. Un tiempo para marginar. Y quiero que todos se den cuenta de que esto no es nada nuevo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, Jesús dice, no te asustes cuando veas opresión en la iglesia. Eclesiastés capítulo 5. Y la Biblia dice en el versículo 8, si ves la opresión de los pobres y la perversión violenta de juicio y la justicia en una providencia o iglesia, no te maravilles ante el asunto. No te maravilles ante el asunto. Profetizado estaba. ¿Por qué? Porque aquel que es más alto, amén, que el más alto lo considera. Y Él es más alto que ellos. Aleluya, alabado sea Señor Jesús. Isaías capítulo 5. Y el versículo número 7. En la viña de Dios, versículo 1, hasta el versículo número 7. En la viña de Dios, ¿qué espera Dios ver? Aunque vio, versículo 7. La viña del Señor de los ejércitos es una casa de Israel. ¿Podemos decir la casa de los adventistas? Y los hombres de Judá, su planta agradable. Dios buscó el juicio, pero he aquí la opresión. Él buscó la justicia, pero he aquí un clamor. Un clamor. Y por eso tenía que dirigirme a esto. Pastor, debes de hablar en contra de esto por nosotros. Por eso estamos aquí. Alerta Adventista. ¿Dónde está la voz de protesta? La protesta continúa. Y si nos quedamos indiferentes, neutrales, silencios en esta crisis religiosa, Dios lo va a ver como un crimen grave. E igual al peor tipo de hostilidad contra Él. Eso es Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 280 y página 281. No podemos callar o mantener indiferencia, pero algunas personas no hablan de esto. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren estar en buen vista con la conferencia de Potomac. Ahí te hablan. Y también con otras conferencias que promueven la misma apostasía. Ellas están protegiendo su salario, sus beneficios de jubilación, protegiendo su próxima invitación para una reunión de conferencia, una semana de oración, de evangelización. Quieren recibir la próxima promoción para ser administradores de conferencia, unión
administradores de uniones, aman más al dinero que a Dios, son asalariados. Muestra que no les importamos. Isaías capítulo 56 habla de perros mudos. Todo se trata de dinero. Isaías 56, versículo 10. Los atalayas están ciegos, perros mudos, ignorantes. No pueden ladrar, durmiendo, amando el sueño. Son perros codiciosos. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, perros mudos. Y la Biblia dice en versículo 11 que buscan su propio camino, cada uno para su propio beneficio. Todo se trata de dinero y posición. ¿Entienden mi punto? Son Balaam modernos. Lo que estamos viendo aquí es el fruto de una semilla que fue sembrada y publicada en todo el mundo en la Iglesia Adventista. Un artículo publicado por el entonces editor del jefe de la revista Adventist Review, Un tiempo para marginar. Aquí está, justo aquí. Revista Adventista, Un tiempo para marginar, discriminar. Este apóstata se llama Bill Knott. Dice, pero hay un tipo de marginación que es a la vez saludable y necesaria que la iglesia practique. Ok, amigos, fue lo que dijo este apóstata líder adventista. Dijo él, es hora de excluir sistemáticamente a esas personas. ¿Por qué no excluyen a los LGTBs? Ahora, Palabras Azules dice, así que hay un llamado para cerrar los oídos, proteger nuestros púlpitos, cambiar el canal y retener nuestros dólares de los de cualquier campo ideológico. ¿Ven mi punto? Sí, moverlos a los márgenes. Dibujen los límites de nuestra comunidad. De tal manera, dice, que solo arrepentimiento y el cambio de comportamiento les permitirá nuevamente la inclusión total. ¿Por qué no dicen eso de los homosexuales? La revista Adventista hizo la pregunta, ¿cuál fue el contexto del artículo de Bill Knox? Un momento para marginar. ¿Por qué dijo esto este apóstata líder adventista? ¿Acaso fue la ordenación de la mujer? ¿Y por qué Stephen Ball está en contra de eso? ¿Ahora está prohibido? ¿Ven mi punto, mis amigos? Las semillas han sido sembradas y ahora este apóstata Bill Knott ya no es el editor ejecutivo jefe, pero alguien más ahora está en esa posición. La semilla se sembró y ahora estamos viendo el fruto. Y la iglesia de Gettysburg se le dio el ultimátum: seguir la conferencia en apostasía, seguir con el Sanedrín, los fariseos, seguir con el fariseo y el Sanedrín, o Jesús, o dejar la iglesia. Miembros de la iglesia de Gettysburg, tengo una declaración para usted, una de ánimo y una de historia y profecía. No eres el primer grupo que encuentra tal ultimátum. Tu postura es lo que Dios se conoce y aprueba. Este es John Wycliffe. Fue enfrentado con la única iglesia que conocía. Ahora nosotros nos estamos enfrentando a la única iglesia que conocemos. Y los mismos principios del papado, los mismos principios del concilio del Sanedrín, la iglesia judía, ahora se han filtrado, infectaron a los líderes adventistas en todos los ámbitos y contextualmente la conferencia de Potomac. Ahora, en el libro Gran Conflicto, página 84, leemos: John Wycliffe comenzó a escribir tratados contra los frailes. Sin embargo, no buscando tanto entrar en disputa con ellos, sino como llamar a la mente de la gente a las enseñanzas de la Biblia y su autor. Wycliffe declaró que el poder del perdón
o de la excomunión. No lo posee el Papa en mayor grado que los sacerdotes comunes, y que ningún hombre puede ser verdaderamente excomulgado, expulsado, excomulgado, desfranetizado, a menos que primero haya traído sobre sí mismo la condenación de Dios. De una manera no más efectiva, de ninguna manera menos efectiva, Wycliffe tomó el derrocamiento de ese tejido gigantesco de dominio espiritual y temporal. Pero el Papa había dominado sobre la mente de las personas, así que hoy, por la gracia de Dios, que el poder apóstata de control y opresión, la conferencia de Potomac, que tenía sobre la iglesia de Gettysburg, que hoy se quebrante. El pastor Ona Boca, que el poder que una vez él tuvo se ha rompido. Amén. ¿Acaso tú has pecado contra Dios? No, estás defendiendo la verdad. Así que déjalos que sigan amenazándote con la excomunicación y siendo desfranetizado. No temas eso. En el libro de Juan, capítulo 9, lee eso. Los padres de ese joven ciego a quien se le devolvió la vista tenía el mismo ultimátum en el versículo número 19 al versículo número 23. Ellos optaron por decidir con iglesia en apostasía, el Sanedrín, que promover y mostrar públicamente que firmarán con Cristo y la verdad. Y en realidad se volvieron en contra de su propio hijo, su propia carne y sangre. Ve, pregúntale a él es de edad. Miembros de la iglesia se volverán contra ti. Los miembros de tu familia se volverán contra ti. Te dirán, compromete tu fe, es la iglesia de Dios, sacrifica tus creencias, pero no lo hagas, defiende a Dios y Dios te defenderá a ti. Ancianos de Gettysburg, la iglesia hispana, defiende a Dios y Dios te defenderá a ti. ¿Por qué está esto en Juan 9 y el versículo 34 al versículo número 38? Los líderes fueron al hombre ciego, que ahora estaba viendo y diciendo, renuncia a Cristo. Por contexto, renuncia a la verdad, pero él se negó. ¿Y qué le pasó en el verso 34? Lo echaron fuera, lo excomulgaron. Lee El deseado de todas las gentes, página 474 y párrafo 3. Él fue excomulgado. Se usó la misma palabra. Desfranetizado. Pero mira el verso 38. Cristo aún recibió su adoración, a pesar de que él estaba, entre comillas, excomulgado, desfranetizado de la supuesta iglesia. Defiende a Dios y Dios te defenderá a ti. Yo creo, se me dijo que la conferencia de Potomac está intentando hacer un ejemplo de esta iglesia hispana de Gettysburg para meterle miedo en el corazón, y también a otras iglesias que se atreven a ir en contra de la política de la conferencia. También ellas sentirán la ira de la conferencia. Asimismo, otras iglesias que se atreven a invitar a Stephen Bohr o a otros predicadores de verdad presente, también ellos sentirán la ira de la conferencia. Déjame cerrar aquí, amigos, con una declaración. Soy un hombre de oportunidad. ¿Un hombre de qué? Hombre de oportunidad. En Testimonios para Ministros, página 411. Y esta declaración se requiere
Y esta declaración se refiere cuando los líderes de la iglesia apóstata levantan barreras para bloquear la verdad presente, para bloquear los predicadores de Dios. Dios tendrá hombres que caminarán a través de estas restricciones, como si las restricciones fueran simplemente morteros sin cemento. Chequen esto. Dice aquí, Satanás ha puesto cada medida posible que nada venga ante nosotros como pueblo para reprobarnos y reprendernos y exhortarnos a desechar nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos saldrán de entre nosotros que no llevarán más la arca de Dios. Pero estos no pueden hacer muros para obstruir la verdad, porque seguirá adelante, hacia arriba, hasta el final. En el pasado, Dios ha levantado hombres, y Dios todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para cumplir sus órdenes. Hombres que pasarán por restricciones, que solo son muros dotados con lodo suelto. Cuando Dios pone su espíritu sobre los hombres, ellos trabajarán, amén, aleluya, y proclamarán la palabra del Señor. Levantarán su voz como trompeta. La verdad no disminuirá, ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán a la gente sus transgresiones, y a la casa de Jacob, la casa adventista, sus pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer como miembros de iglesia si yo estuviera en tu posición? Y los líderes apóstatas de la conferencia están bloqueando los canales de la verdad presente. Yo hiciera reuniones fuera de esas iglesias de conferencia. Yo invitaría a los predicadores de verdad presente. Yo reuniría a las familias, ya sea en una casa lo suficiente grande para albergar a la gente, o un centro de conferencia en algún lugar de la ciudad o en ese pueblo. Hombres de oportunidad. Pastor, confirma eso. Juan el Bautista. Juan el Bautista, un ejemplo. Mateo, el discípulo de Cristo, otro ejemplo. Y muchos de los que sentaron en la mesa de Mateo y escucharon que Cristo viniera a predicar, muchos de ellos recibieron el derramamiento pentecostés del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El deseado de todas las edades decía que Mateo sabe que en su iglesia, las reuniones en su iglesia lo harían lucir como extraño, como una rama extraña en los ojos de los líderes judíos, pero a Jesús no le importó. Almas anhelando la verdad era lo único que importaba. Miren esto. Esto es lo que yo haría. Así que, miembros de la iglesia de Gettysburg, oren, ayunen, busquen la palabra de Dios. Saben, amigos, Dios tiene diversas formas para que nosotros podamos comprender cómo se verá el trabajo de clausura. Verán, si lo hubiéramos predicado, dirían, yo no lo creo. Cada ministerio, cada servicio de iglesia debe pasar por las líneas de la conferencia. ¿Ven lo que sucede ahora? Pero cuando su iglesia se enfrente a los tiranos, los diabólicos ahora están viendo luz en esas escrituras. El ministerio de Juan el Bautista, los discípulos de Jesús, el ministerio de Elías. ¿Ven el punto ahora, amigos? Otro es Jeremías. Ahora ven la luz de sus ministerios. También Macayo y tantos otros. También los pioneros y tantos otros. Ahora William Miller es otro. Los predicadores adventistas. Ya me detengo ahí. No podían predicar en esas iglesias. Tuvieron que rentar edificios.
Miren esta declaración. Se nos dice, mis amigos, que conferencias enteras plural van a ser desvolcadas. No solo la conferencia de Potomac, sino cambian. Manténganse alejados de estas iglesias y conferencias. Está justo ahí. Se están llevando por el camino al error, a la apostasía. Dice la hermana White, podría haber la necesidad de salir de esas iglesias. Me pregunto si el escenario está preparado. Chequen esto. Cuando se instó la resolución sobre la conferencia de que no se debe enseñar nada en la universidad contrario a lo que se ha enseñado, la hermana White dijo, sentí profundamente porque sabía que quien formuló esa resolución no estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Esa era una universidad. Hoy es la conferencia de Potomac. Ese fue una universidad. Hoy es la iglesia de Gettysburg. Miren esto, palabras rojas. Y cuando uno de los ancianos de la iglesia se le preguntó si el anciano A.T. Jones no debería ser invitado a hablar y a dar su punto de vista sobre la reforma nacional y la ley dominical, profecías del fin del tiempo. Continúa, dice, la respuesta fue de que el anciano Blank pensó que mejor no hubieran invitado a Jones, porque el anciano Jones tomó posiciones bastante fuertes. Tremendo. Y se hicieron los arreglos para excluirlo de la iglesia, para excluirlo de las escuelas, de las iglesias, por temor a que entrara algo que pudiera ser en discrepancia con lo que se ha enseñado en las escuelas. Aquí está la hermana White ahora. ¿Acaso esto fue una conciencia inspirada por el Espíritu de Dios? Ciertamente no hubo el espíritu de inspiración sobre usted de parte de Dios, sino de otra fuente. Tremendo. Entonces, ¿qué espíritu impulsó a los líderes de la conferencia de ese día, cuando Ellen White estaba vivo? Eran audaces entonces. ¿Qué tal ahora, ya que está muerta? En aquel entonces era el espíritu de Satanás, cuando White estaba viva. Así que, ¿qué espíritu está actuando? El espíritu de Carlos Tabb y de Jonás Baca y los demás apóstatas. Es el espíritu de Satanás liderando a los líderes adventistas, prohibiendo la verdad presente. Pastor Bohr, arrepiéntete y fortalécete. Reconoce que promoviste el veneno de Babilonia y arrepiéntete. Sepárate, iglesia, del gobierno. Continuemos. Nada nuevo. Escuche. 1888. Mensajes. Hermana White dice, usted hizo la declaración en la primera reunión que tuvimos en la habitación que ocupaba el hermano Jones, que no se opuso a E.T. Jones, que hablaba en la iglesia del tabernáculo, en el movimiento religioso del domingo. ¿Considerará este asunto? Si el anciano Smith, ¿a qué anciano Smith se refieren? Dice, si el anciano Smith toma esa posición, Dios seguramente lo quitará del camino. Tremendo. ¿Qué declaración? Porque Dios no le ha dado la autoridad para decir lo que entrará en el tabernáculo, lo que vendrá de iglesia. Dios no le dio a Smith, dice, de nuestra propia gente, y lo que no vendrá. Pausa ahí. Ven ahora una situación donde esta declaración se cumplirá. Conferencias enteras van a ser volcadas, desarraigadas. ¿Lo ven ahora, amigos? La profecía cumpliéndose. ¿Por qué así? Porque están bloqueando los canales. Dios seguramente tendrá que quitar a el anciano Smith del camino contextualmente. Quitar al disque pastor Jonas Baca
del camino. También a Carlos Tapp, del camino, al menos que se arrepientan. Última oración. Pero si él mantiene ese puesto, esto lo dijo Ellen White, dice, pero si ocupa esa posición, ese puesto, nosotros aseguraremos un salón en la ciudad. Y las palabras que Dios le ha dado al hermano Jones para hablar, la gente las tendrá. Vayan a alquilar el salón. Ahora, ¿por qué es que el hermano White no dijo, vayan a otra iglesia? Vamos a otra iglesia en la ciudad. No, alquilemos otro salón. Me pregunto por qué. Ahora, estoy haciendo una aplicación. Ahí les va, porque las otras iglesias van a tener miedo de ponerse del lado de usted y con la verdad de Dios. Porque los líderes de la conferencia están metiéndole miedo a las personas para dar un ejemplo de que ninguna otra iglesia jamás se pase de la raya. Vayan a rentar otro edificio y celebren reuniones. Así que, ¿puedo hacerte una pregunta? Basado en lo que hemos cubierto hoy, ¿en qué entorno la verdad presente llegará a las masas? No solo aquellos en el mundo, sino incluso aquellos que están dentro de la iglesia adventista. En todos los continentes, en todos los continentes. ¿Ven lo que viene, amigos? Si conferencia tras conferencia, las conferencias bloquearán y prohibirán la verdad, ¿cómo es que la verdad alcanzará a la gente? Observen, dice, amigos. Dice, debido a que el hermano A.T. Jones estaba predicando profecía. ¿Qué más estaba predicando? La justicia de Cristo. Era carne a su debido tiempo. La próxima ley dominical venidera. Carne a su debido tiempo. La marca de la bestia. Y las ovejas se estaban muriendo de hambre, pero gracias a Dios fueron alimentadas. Fueron alimentadas. Amigos, cosas ahora son fluidas. Y quiero cerrar con esto. En el libro de Ezequiel 22, en el mismo contexto de opresión, la palabra de Dios menciona que Dios está buscando un hombre fiel, que le dé el sonido de la trompeta y dé una alarma. En el verso número 29 de Ezequiel 22, leemos estas palabras. La gente de la tierra ha usado la opresión y han ejercitado el robo. Han atacado a los pobres y necesitados. Sí, han oprimido a mi pueblo, aún al extranjero injustamente. Verso 30. Y yo, dijo Jesús, busqué un hombre entre ellos, que debería formar el borde y pasará en la brecha delante de mí, para que no la destruya. Pero yo no encontré ninguno. Mis amigos, hoy quiero ser ese hombre. Hoy, el líder de Gettysburg, de Iglesia Hispana, un hombre, el hombre con el que yo hablé hoy, ayer, desde el domingo, que sea ese único hombre, que sea ese hombre fiel. La necesidad más grande del mundo es el de hombres que no serán comprados ni vendidos. Y por cierto, el verso número 25 dice, estos opresores son conspiradores, están destruyendo el rebaño de Dios. No hacen diferencia entre limpio e inmundo, lo santo y lo profano. Llevan al pueblo a profanar el sábado de Dios. Está justo ahí en el verso 25. Y el verso 27 dice que oprimen, destruyen las almas para conseguir ganancia deshonesta.
Todo se trata del dinero. No les importan las almas. Danos el dinero. Eso significa que todo se trataba del dinero en primer lugar. Y es por eso que tan pronto hay un grupo que defiende la verdad, los apóstatas dicen traigan el dinero. O de lo contrario, tienes 24 horas. La necesidad más grande del mundo es la falta de hombres que llamarán al pecado por su nombre. Hombres que defenderán la justicia aunque los cielos se derrumben. Iglesia de Gettysburg y los hermanos, defiendan la verdad aunque te amenacen. Defiende la verdad aunque te amenacen. Hechos capítulo 4 te dice qué hacer cuando te amenazan. Hechos capítulo 4. Versículo número 27, anótenlo. Verso 27 al versículo 30. He aquí sus amenazas. El pueblo de Dios entró en oración y ayuno, y Dios envió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron la palabra con audacia, con audacia, con audacia. Amén. Lo dejo ahí, amigos, lo dejo ahí. Y por la gracia de Dios, mientras esto se desarrolla, regresaremos. Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos hoy por esta recarga de energía del mediodía. Era necesario abordar esta crisis. ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde están los fieles protestantes? Oro incluso ahora por los miembros fieles de la iglesia de Gettysburg. Que ellos permanezcan fieles. Ayunen y oren como grupo. Reunión de oración nocturna para que escuchen tu voz diciendo, esta es la forma, este es el camino, caminen en él. Y Padre, no oramos por la destrucción de Carlos Tapp, de Jonás Vaca y el resto de los otros, de los líderes de la conferencia. Pero como Jeremías estamos orando por ellos, que caigan sobre la roca y sean rompidos, para hacer confesiones públicas de sus faltas, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, y hagan las paces antes de que sea demasiado tarde. Y por el pastor Esteban Bohr, oramos por su valentía, de que él permanezca fiel, mientras la luz de la verdad brilla más para él. Que él se anime y no desanime a la gente a seguir adelante en la verdad presente. Porque el tiempo es corto. Y un tiempo llegará en que ya no vamos a poder reunirnos en edificios de iglesia. De todos modos, no podemos. Va a ser en los hogares de las personas. En el desierto, en el campo, abajo de un árbol. En la naturaleza. Como fue en el principio. Así lo va a ser en el final. El sábado está sobre nosotros. El séptimo día de la semana. Que podamos recibir las bendiciones del sábado. Y como 7 tipifica el fin, que no olvidemos que estamos viviendo en el fin. Que todos entregamos todo pecado conocido a ti, mientras predicamos a otros, para que no estemos firmes. Gracias por tu amor, tu misericordia, es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Alerta adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa.